Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, por tu día sábado y gracias porque hemos elegido el mejor lugar del mundo, Señor, que es aquí en tu santo templo, Señor. Que todas las palabras que se mencionen en esta noche puedan ser de edificación, Señor, para nuestro carácter y que podamos poner en práctica, Señor, todas estas enseñanzas preciosas que tú tienes para nosotros. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, hemos estado hablando acerca de la educación todo el mes de abril y ha sido fascinante para mí. He aprendido muchísimo y espero que ustedes también estén aprendiendo junto con nosotros. Vamos a leer, nuestra lectura bíblica de esta noche está en Lucas 12:7, al igual que la semana pasada. Lucas 12:7, y una vez que leamos vamos a hacer un breve repaso de las cosas que hablamos el viernes pasado. A ver, 12:7 dice: pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues más valéis vosotros que muchos pajarillos. ¿Nos conoce el Señor? Amén. ¿Tiene el Señor un plan para la educación de nuestros hijos? Amén. El método de Cristo para la educación. De eso hablamos la semana pasada y hoy es la continuación de ese tema. Y estuvimos repasando que la meta de este método es educar a los jóvenes para que sean pensadores y no meros reflectores de los pensamientos de otros hombres. La educación. Bien, entonces esa es la meta, ¿no? ¿Verdad? Educar a los jóvenes para que sean pensadores y no meros reflectores de los pensamientos de los demás, de otros hombres. La educación, eso se encuentra en el libro de educación. Y hablamos un poco de cuándo debe empezar la educación formal. Estamos repasando brevemente, ¿no? Dijimos que hay una diferencia en cuanto a educar, el significado de la palabra educar y lo que significa la formación, la educación formal. Y dijimos que es entre los 8 y 10 años de edad y científicamente pudimos leer todas las citas que así lo comprueban. Hablamos acerca de la neurona y todo el daño que hace depositar ese montón de información en la mente de nuestros niños que aún no están preparadas. Hubo una pregunta que quedó, que yo dejé para el tema de hoy. Entonces dijimos que los niños tenían un retraso, entre comillas, parece ser un retraso, pero realmente nuestro creador así lo diseñó. Dijimos que los niños tienen un retraso de 2 años comparado con las niñas, que su hemisferio derecho, donde está el lado espiritual, toma más tiempo para desarrollarse y hoy vamos a hablar acerca de ese tema. Déjenme pasar, entonces hablamos de la plasticidad que tiene el cerebro, de cómo es más fácil moldear o arreglar un árbol cuando está joven que cuando está mayor, de los problemas que causa el forzar a nuestros niños a aprender a una edad temprana, ¿no? ¿Verdad? Como la miopía, hablamos de eso, la falta de educación física, la falta de estar afuera. En los estudios de Joshua White, que es lo que prácticamente yo estoy traduciendo, una de sus presentaciones, dice que el niño debe pasar por lo menos 3 horas al aire libre, 3 horas afuera. Para eso es lo que sus ojos necesitan para desarrollarse. Fui al parque la semana pasada con un compañero de cuando Samuelito estaba en una escuelita a una edad muy temprana y duramos 1:30 y yo pensé que era una eternidad. Yo me cogí el tiempo y yo dije, wow, 3 horas es bastante. Pero tengo para decirle que en el campo 3 horas es nada, se van así. Pero aquí en la ciudad es bastante tiempo en un parque. También hablamos del cerebellum y las cosas que se desarrollan ahí, la memoria, la atención, las emociones, el gran tema de la socialización para aquellos que hemos decidido educar a nuestros niños en la casa. ¿Qué tal con la socialización? Explicamos que los niños tienen que ser integrados y no segregados, ¿no? ¿Verdad? Necesitamos integrarlos más y no separarlos entre niños de 5 años, niños de 6 años, y pusimos el ejemplo de las personas cuando vamos a trabajar. No estamos con personas de nuestra edad, sino que estamos juntos con los demás. También algo muy importante en las escuelas es más un monólogo, no es un diálogo. Y el niño para desarrollar su mente necesita un diálogo, una conversación. Tú me dices, yo te digo, no es un monólogo. Y te sientas y te queda y hoy vamos a aprender 2 más 2 porque ese es el esquema de hoy. Y no estamos acusando a los maestros porque ellos tienen muchos niños y así está formada la educación. Pero ¿están nuestros niños preparados para eso? Eso es lo que estamos aprendiendo en estos 2 temas.
Aquí, entonces estoy casi llegando. Dijimos de 8 a 10 años y la conclusión de la semana pasada que solo nada podemos hacer, pero Cristo tiene el control de todo esto. Y el Señor nos puede ayudar en todo momento. Y recomendamos muchos libros que son en su mayoría PDF que están totalmente gratis en el internet. Y que en aquel gran día, ¿no, verdad? No va a haber excusa cuando el Señor nos pregunte por nuestros niños. Debemos responderle que sí fuimos responsables y que nos educamos acerca del tema. Caemos en el tema de esta noche, el efecto en los varones. Volvemos. Dijimos que las niñas, el lado izquierdo se le desarrolla más o menos a los 7 años y los niños a los 9, 2 años más tarde. Entonces, ¿cuál es el efecto y por qué sucede esto? ¿Por qué nuestro diseñador maestro, nuestro Padre Celestial, así lo hizo? Por el retraso de aproximadamente 2 años en el desarrollo del cerebro de los niños en comparación con las niñas, todos los efectos negativos, la miopía, la falta de educación física, entre otros que voy a mencionar más adelante, se manifiestan con más intensidad en los niños. Cuando me refiero a niños, me refiero a los varones. Aquí vamos a leer unos cuantos hechos, facts, acerca de los niños. Los varones hoy no están aprendiendo igual que las niñas. Ese es un hecho comprobado con la literatura, de acuerdo a los investigadores de esta área. Los niños reciben 70% de todas las Ds y Fs que se le dan a los estudiantes. Los niños causan 90% de los problemas de disciplina en las aulas, en los salones de clase. 80% de los estudiantes de secundaria, the dropouts, son niños, los que se salen, los que no terminan. Es un término muy común que se usa aquí en Estados Unidos. Muchos niños no terminan la secundaria. 80% de esos son varones. 3 de cada 4 estudiantes con el diagnóstico de discapacidad de aprendizaje, learning disabilities, son varones. Y millones de niños aquí en América, niños americanos, están en una medicina que se llama Ritalin, que son drogas que controlan la mente y calman la hiperactividad. ¿Quién ha escuchado las letras A, D, H, D? Muy común. Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Es una cosa fuera de control y encima de eso, no, el niño es muy hiperactivo, el niño esto. Pero entonces, ¿dónde está la raíz del problema? Eso estamos aprendiendo aquí en esta noche y el viernes pasado. El problema es que lo estamos forzando a estudiar cosas que aún no están preparados y cuando llegue se le están desarrollando problemas por ese problema, por eso, ¿cómo me explico? Le estamos causando problemas en otras áreas del niño cuando estamos tratando de presionarlo o de presentarle material para el cual ellos aún no están preparados. Eso lleva a todos estos problemas. Seguimos. Ahora, ¿son los varones un problema? ¿Los creó Dios simplemente para causar problemas? A veces las hermanitas dicen, es que mi hermano me tiene loca, me molesta, es hiperactivo, no se está tranquilo. Vamos a contestar esa pregunta más adelante. Pero recordemos que los estamos acondicionando a un ambiente donde se sienten menos o más tontos en cuanto a su aprendizaje académico en comparación con las niñas. Muchos niños se sienten al menos y entonces ahí viene el problema del comportamiento también y la revelación. Hablemos acerca de la lectura. Este es un tema que a mí en lo personal me afecta mucho y he aprendido mucho porque es algo que yo, aparte de que tengo niños, que yo también traté de hacer a una edad muy temprana con mi hijo mayor. Los estudios revelan que es totalmente un mito que los niños deben aprender a leer a una edad temprana o si no, nunca lo van a aprender. Es un mito, hermanos. Lo que sí encontraron es que la fundación en aprender a leer a una edad más avanzada y en particular la comprensión de la lectura es el lenguaje. La clave para leer es el lenguaje. Pero ese lenguaje no es simplemente toma, memorízate aquí el vocabulario, estas palabrotas grandes, no es memorización. Recuérdense que estamos desde el viernes pasado hablando acerca de entender el concepto, no solamente memorizar y regurgitar en un papel, sino aprender el concepto. ¿Cómo podemos hacer que el niño, su vocabulario sea más amplio? Simple,
hablar con ellos, más conversación. No niño con niño, adulto con niño. Tener más comunicación, por ejemplo, los cultos familiares en la mañana, en la noche, las madres que tenemos los niños en la casa, todo el día es un diálogo. A veces yo digo, wow, pero qué energía tienen, hablan y hablan y hablan y hablan y hablan y hablan. Y los niños tienen que verbalizar para poder desarrollar su lenguaje. Esa es la manera como, y eso lo ayuda al desarrollo a poder aprender a leer con más facilidad. Otra pregunta que surge mucho, entonces si yo sigo todo este método recomendado por la hermana G. de White, entonces mi hijo estará atrasado, estará dejado atrás, left behind, comparado con sus compañeros de edad. ¿Cómo hago? Vamos a ver qué dicen los estudios acerca de este tema un tanto controversial, o mejor dicho, yo diría desconocido para muchos de nosotros en cuanto al aprendizaje formal retrasado, no sé cómo se diría, ¿no? ¿Verdad? Delayed. Los niños que empiezan la educación formal después de los 8 años usualmente terminan mucho más avanzados que los que empezaron temprano. Cuando a un niño se le da el tiempo que necesita para desarrollar su mente, experimentan mucho menos frustraciones cuando es la hora de empezar lo académico y aprenden mucho más rápido porque ya están listos para aprender. ¿Ven la diferencia? La diferencia es que el niño está, I'm ready, estoy listo, vamos a leer, vamos a hacer esto. Pero tampoco quiere decir no libro, tapo todo hasta que tenga 8 o 10 años. Todos los días el niño aprende. Hay mucha matemática en la cocina, cuando vamos al supermercado, cuando vamos a diferentes lugares. Recordemos los 4 libros con los cuales Jesús fue educado. ¿Cuáles son? La Biblia, la naturaleza, el trabajo con las manos y las experiencias de la vida. Las experiencias de la vida, hermano. Vamos, aquí está el estudio. Estos niños, los de azul, son los niños que le empezaron la instrucción de leer a la edad de 5 años y los de rojo o naranja a la edad de 7 años. Y este es el averaje en cuanto a la fluidez de lectura y decoding, descifrar, no sé bien cómo se diría, como descifrar, poder descifrar. Como pueden ver, empiezan muy bien, pero luego ¿qué pasa con el que empieza más tarde? No solo lo alcanza, sino que lo pasa. Impresionante. En este mismo estudio también estudiaron a los niños que van a los colegios Montessori. Yo recuerdo que en la oficina donde yo trabajaba, yo miraba para abajo y veía un colegio Montessori que yo decía, wow, desde mi oficina puedo ver a mi hijo. Qué emocionante. Déjame llamar para ver cuánto cuesta. $23,000. Un niño de 3 años. Wow. Y eso está así de lleno. Padres que pagan tanto dinero para educar a sus hijos, primeramente ellos tienen muchas cosas buenas. Por ejemplo, ellos no segregan, usan el método del niño más grande con el más chiquito. Ellos usan el método que si el niño lleva una roca y le interesa la roca, se van por ahí y enseñan todo acerca de la roca. Muchas cosas buenas, pero sin embargo, aquí dice, los niños de Montessori efectivamente tenían una ventaja en la lectura sobre los niños de escuelas públicas a la edad de 5 años, pero a la edad de 12 años, ¿qué pasó? Alcanzaron ya, el niño de escuela pública también ya alcanza al niño de Montessori. Empiezan bien, pero luego el que empieza más tarde lo alcanza rapidito. En realidad muchos padres están invirtiendo tanto dinero cuando el niño a esa edad temprana, como habíamos dicho antes, debe estar corriendo libres como las ovejas, corriendo y jugando. A veces es difícil, pero así, eso es porque recuérdense que cuando la actividad física, su cerebro se está desarrollando. La conclusión de este estudio es que el aprender a leer a una edad temprana no resulta en más fluidez al leer o en descifrar cuando está leyendo. Otro estudio de 300 individuos, los cuales empezaron la escuela a la edad de 8 años o más tarde, todos rápidamente alcanzaron a los de su clase y en la mayoría de los casos presentaron mucho más por encima del averaje de la clase. Raymond Moore, School Can't Wait. Joshua White se refiere mucho a este escritor y ese libro que se llama La escuela puede esperar. Así se titula el libro.
Entonces, again, Joshua White da pone un ejemplo hipotéticamente hablando. Vamos a ver si me pueden entender un poco mejor. Vamos a decir que en primer grado el niño aprende a sumar un dígito. 2 más 2 son 4. Vamos a decir que en segundo grado el niño empieza 2 dígitos. 22 más 24, tanto. Vamos a decir que en tercer grado 3 dígitos, 125 más 137, y que en cuarto grado ya empiezan cifras de miles, 1257 más 2451. Bien, entonces dice él como educador que ya cuando el niño va a segundo grado, el primer día de clase hay que empezar a repasar todo lo del año anterior porque ya se le olvidó, ¿no? ¿Verdad? Estamos repitiendo frecuentemente. Entonces hay una diferencia entre la repetición y el entendimiento profundo, deep understanding. Cuando el niño, volviendo a hipotéticamente hablando, cuando el niño llega a cuarto grado, por ejemplo, un niño que no ha pasado por esos cursos, yo no voy a empezar con el curso de primer grado, ven, te voy a enseñar 2 más 2. No, ya yo llevo al niño a un nivel más alto porque por las experiencias de la vida, cuando vamos al súper, cuando revisamos el recibo, cuando compramos 2 manzanas más 2 manzanas, son 4 manzanas, ya él todo eso lo ha aprendido. Solo que hubiese tomado 4 años prácticamente, y dice él, y está comprobado, en 2 o 3 meses el niño alcanza a un niño de su edad. ¿Es posible, hermano? Con la ayuda del Señor todo es posible. Pero el niño necesita desarrollarse físicamente y emocionalmente, como hablamos también. Esos años dijimos que era entre los 2 años y los 4 años y medio, el niño necesita seguridad emocional. Y esa seguridad la encuentra al lado de su madre. Y estamos desprendiéndolo a una edad muy joven. Y los niños entonces ya están en la escuelita, en vez de preocuparse por aprender, están tratando de sobrellevar el asunto de que no se sienten seguros, de que están entre extraños prácticamente. Esa es una manera, y vuelvo y digo, hay muchas matemáticas en la cocina, midiendo, de todos los niveles, desde el primer grado hasta la universidad podemos hacer matemáticas en la cocina, ¿no verdad? O con papi, o construyendo, o en el taller, las experiencias de la vida, el trabajo con las manos. Ahí están las clases que debemos tomar. ¿Okay? Eso me sorprendió mucho, que en 2 o 3 meses, hermano, el niño alcanza el nivel o el grado donde sus compañeros que han tomado la ruta tradicional deben estar. Aquí está la respuesta a la pregunta de los niños, del retraso de 2 años. La espiritualidad, hermanos. El hemisferio derecho controla la espiritualidad. Los tempranos años son un periodo crítico para el hemisferio derecho. La presión para desarrollar el lado izquierdo del hemisferio académico, ¿no verdad? El lado académico que dijimos, suprime el desarrollo del hemisferio derecho. ¿Me están entendiendo? Cuando empezamos a una edad temprana a entrar información, entonces este lado para compensar lo que está pasando aquí, no verdad, le estamos entrando información aquí, entonces este lado para compensar suprime lo que debía estar desarrollándose. Y en este lado, el que tarda más es donde está lo espiritual, la espiritualidad. ¿Es esto coincidencia? ¿Cuáles son las implicaciones de todo esto? Si perdemos esa ventana, ese pequeño periodo de tiempo, podemos correr el chance de suprimir el desarrollo para siempre en nuestros niños. Hemos visto el descenso de espiritualidad de nuestros jóvenes hoy en día. Joshua White reconoce que estos no son los únicos factores, ¿no verdad? Hay muchos otros factores que afectan a la juventud hoy en día, pero sí debemos reconocer que es un gran problema en nuestra sociedad. El enemigo lo sabe, hermanos. Él sabe todo esto y se ha enfocado en los varones, en los niños, a que lo empujemos a la educación formal a una edad temprana. Los niños en especial, porque él sabe que ellos están creados para un propósito especial. Quiere destruirlo, hermanos. Los niños están diseñados para ser líderes espirituales en el hogar, en la iglesia y en la sociedad. Repetimos. Los niños, su cerebro está creado para ser líderes espirituales en el hogar, en la iglesia y en la sociedad. Que Dios nos ayude a cumplir ese gran peso que cae sobre nuestros hombros como padres. Él tituló esta presentación, ¿estamos haciendo el trabajo correcto
al tiempo incorrecto. No estamos diciendo que la educación formal académica es mala. Debemos estudiar, el niño debe aprender. Hay muchas cosas que le van a ser útiles en la vida, pero lo estamos haciendo al tiempo correcto. Estamos siendo diligentes en estudiar y sacar el tiempo para desglosar, no solamente lo que dice el hermano G. D. White, pero científicamente hablando, lo que está comprobado. No hay excusa, hermanos. Que el Señor nos bendiga y que nos ayude a pensar en ese gran peso. Y si miramos cómo está la sociedad hoy en día y cómo el enemigo se ha encargado de pisotear y de poner al menos los muchachos de nuestra juventud, realmente vemos que es una realidad. Que es una realidad. Y si realmente entendemos que Cristo viene pronto y que debemos criar al remanente con una mente embotada y una mente que está llena de cosas que no le permite su desarrollo espiritual, está bien difícil, hermano, criar a nuestros hijos para estar frente a las pruebas que el enemigo le va a presentar. Que podamos unirnos como iglesia, como hermanos, y que podamos ayudarnos mutuamente en esta gran responsabilidad que es de criar a nuestros hijos. Que el Señor les bendiga. Amén. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias, Señor, porque tú nos has revelado toda esta información, Señor, para el desarrollo personal de cada uno de nosotros como adultos, y también para que se lo impartamos a nuestros niños, Señor. Que podamos enfocarnos en el desarrollo de su carácter a la imagen de Cristo. Ese es el mandato a los años tempranos de su edad, Señor. Desarrollar su imagen, desarrollar su carácter a tu imagen, que ellos puedan saber lo correcto, amabilidad, amor, gozo, temperanza, todas esas cosas, Señor, que a veces la pasamos por alto porque estamos muy ocupados, porque tenemos que hacer tareas. Que nuestros niños no sufran de estrés, de ansiedad, de depresión, de hiperactividad, todos estos diagnósticos, todos estos títulos, Señor, que se le están dando hoy en día simplemente por falta de comprensión. A veces los niños nos ven como líderes, como personas que sabemos lo que estamos diciéndolo o requiriéndoles, y cuando ellos se sienten que no están aptos para hacer ciertas tareas o ciertas cosas, se sienten al menos y se sienten que no pueden, cuando realmente lo que estamos mal somos nosotros los adultos. Danos discernimiento y capacitación para poder educar a nuestros hijos, Señor, para que puedan estar al frente en esta gran batalla, Señor, que pronto está por decidirse, Señor, porque sabemos que tú estás a las puertas. Gracias, Padre, por todo. Bendice esta tu iglesia, Jehová Jireh, y a todas las iglesias alrededor del mundo, Señor. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén.